Saludos. Siguiendo con el libro de Hebreos, que hemos tenido un pequeño tiempo, lamentablemente sin un extenso tiempo, lamentablemente sin hacer los estudios. Ahora vamos a seguir con Hebreos 8. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Gadol, tal sumo sacerdote, el cual es Mashiach, que está a la diestra del Padre, como lo va a decir a continuación. Entonces dice, ahora bien, el punto principal de todo lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, tenemos a Yahushua a la diestra del Padre, y ese es el punto principal, el cual intercede por nosotros. Como vamos a leerlo, dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces Yahushua está sentado a la diestra del Padre, y como dice Salmo 110, Yahweh le dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que Yahweh venga en la segunda manifestación, como el testigo, como Moshe, a confirmar el pacto, como lo dice Daniel, y ponga a todos los enemigos de Yahushua al estrado de sus pies, a todos los que lo han odiado y lo odian hasta el momento. Entonces, eso está también escrito en el Salmo 110. Aquí, como empieza el capítulo, nos está diciendo que el punto principal de todo lo que se ha dicho anteriormente es que tenemos un Cohen Gadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y es el punto principal porque Él es nuestro abogado ante el Padre. En Él, al estar en Él, Yahweh nos ve limpios. Al aceptar a la sangre de Mashiach, es perdonado nuestros pecados y la muerte no pasa sobre nosotros. Por eso Él es el Cordero de Pesach. Porque al aceptar su sangre, al igual que los israelitas untaron la sangre del Cordero que habían matado para Pesach en las puertas de sus casas, la sangre no pasaba sobre ellos, perdón, la muerte no pasaba sobre ellos, al igual nosotros al aceptar la sangre de Mashiach que derramó por nosotros, la muerte ya no va a pasar sobre nosotros. Y en los 144,000 específicamente no vamos a experimentar la muerte. Los que nos confiesen el nombre del Padre y del Hijo, o sea los muchos, van a tener que morir para ser justificados. Por ende aceptaron el testimonio de Mashiach, más no sus nombres, por ende no reciben la segunda muerte, o sea, tienen vida eterna, pero sí tienen que morir en esta realidad para poder ser justificados o para poder llevar esa vida eterna. Los pocos, al confesar a Mashiach, aparte de creer en su testimonio que vino, murió y resucitó, vamos a poder ir a la nueva tierra de una manera sin haber experimentado muerte. Entonces dice, ahora bien, el punto principal de todo lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Además, Él es el Cohen Gadol, el que enseña a través de su espíritu. Por eso hay que confesarlo, como dice Juan 14:26, para que venga el espíritu y nos enseñe todas las cosas. Entonces, Él siendo el sumo sacerdote celestial, Él nos enseña todas las cosas a través del espíritu. Y Yahweh nos enseña todas las cosas a través de que nosotros confesamos al Hijo, por ende estamos confesando al Padre y por ende está viniendo el Espíritu. Dice, ministro del santuario, ministro del Mishkan, del templo y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Yahweh. Entonces Yahushua es el ministro del verdadero Mishkan. El templo físico era una sombra de lo verdadero. Yahushua mismo dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, pero hablando de sí mismo, de su cuerpo. Entonces el templo espiritual, aún estando en esta realidad, si podemos llamarlo de alguna manera así, es nuestro cuerpo. Entonces dice que es ministro de nuestro cuerpo, del templo y de aquel verdadero tabernáculo, o sea, verdadero. El antiguo no era el verdadero. El que estaba hecho en la Torah no era el verdadero, sino que era una sombra de lo porvenir, que levantó Yahweh y no el hombre. Entonces Yahweh levantó este templo, esta casa, este cuerpo. No el hombre. Yahweh es el que nos da vida, Yahweh es el que nos da todo, el que nos da alimento, el que nos da trabajo. Entonces Yahushua es el ministro de este cuerpo, porque al aceptarlo a Él, como dice Romanos también, que si somos inmersados en Él, somos inmersados en su muerte también, porque si somos inmersados en espíritu, o sea, si nos llenamos de espíritu, recibimos el entendimiento y somos muertos al viejo hombre, también somos inmersados en la muerte
con Mashiach. Aunque aún estemos vivos claramente, somos inmersados en su muerte alegóricamente, espiritualmente hablando. Ya morimos al viejo hombre, ahora somos un nuevo hombre, fuimos engendrados para nacer a la final trompeta con un cuerpo nuevo. Porque aún al seguir en este cuerpo estamos en tentación al pecado. Entonces dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Yahweh. Entonces Yahweh levantó este cuerpo. Al estar en él, al estar en Yahushua, entonces Yahushua es el ministro de este templo que levantó Yahweh. Pero hablando más elevadamente, más espiritualmente, el templo verdadero es la vida por venir, el mundo por venir, la tierra por venir, que ahí es donde vamos a habitar un 100%, por decirlo así, de alguna manera, en Yahweh, siendo uno, en espíritu, porque no podemos presentarnos ante el Padre en carne, sino tiene que ser totalmente en espíritu. Y aunque ahorita estamos en espíritu, estamos en esta carne que nos quiere llevar al pecado, y por ende no estamos 100% o en completitud con el Padre, ¿no? Y Yahushua, el Padre nos manda a que seamos perfectos. Entonces, hasta que llegue la final trompeta y seamos transformados, vamos a ser perfectos. Antes debemos de caminar, llegar al Mashiach y caminar para llegar al Padre, de la meta. Entonces dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. Entonces, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, según el orden de Leví, Yahushua hace según el orden de Melquisedec. Ese es el espiritual, es el celestial. Entonces, al igual que ellos eran ministros de cada templo, Yahushua es ministro en cada templo, en cada cuerpo que recibe a él, y va a ser ministro en la vida por venir. Entonces dice el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces Yahushua, al igual que los sumos sacerdotes según el orden de Leví, hacían ofrendas y sacrificios que el mismo David en los Salmos dice que no eran para Yahweh. Ahora Hebreos 13:15 nos dice que el sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesen su nombre, que confiesen el nombre de Yahweh a través de Mashiach, Yahushua, porque también al confesar a Yahushua estamos confesando a Yahweh. Entonces es un sacrificio de alabanza. No es nada más alabar por alabar, es hacerlo correctamente, y por ende tenemos que leer para saber cómo podemos y debemos alabar a nuestro Padre Celestial y cómo le agrada a Él. Porque mucha gente se empieza a alabar sin saber cómo alabar y a quién alabar. Entonces tenemos que tener claro a quién estamos alabando, cómo lo estamos alabando y si le agrada cómo lo estamos alabando. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces ellos presentaban ofrendas y sacrificios de animales, lo cual tenía que quedar escrito entre muchas otras cosas para que pudiéramos entender también lo espiritual. También como cuando se sacrificó el cordero de Pesach, era representando a Mashiach, siendo el cordero sin pecado alguno, porque el cordero era sin mancha alguna o sin defecto alguno. También como tenía que crear también lo de los sacrificios para que también pudiéramos entender el sacrificio del becerro y del carnero, siendo respectivamente el testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu del final de los tiempos, que iban a ser sacrificados para Yahweh, como dice Apocalipsis 11, que van a ser muertos después de haber predicado 3 años y medio. Entonces ellos dos representando la muerte de cada uno de los dos testigos, etcétera. Pero dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando de Mashiach. Así como ellos ofrecían animales, Yahushua no sacrificó, o Yahweh no sacrificó ningún animal o nada, o a ninguna persona, sino a él mismo, porque Yahushua es la imagen del Padre. Entonces, Yahushua vino y se sacrificó a sí mismo por nosotros. Entonces, él tenía algo que ofrecer, pero era algo todavía más elevado que sacrificar simplemente animales, que eran sacrificios para los ángeles, que se alimentaban de esos sacrificios. Entonces, Yahushua tenía algo mejor que ofrecer, que era, siendo él perfecto, naciendo él de una virgen,
el cual no traía pecado alguno, porque el pecado viene por parte del Padre, porque por medio de Adán entró el pecado. Entonces por la semilla del hombre viene el pecado, no por la mujer, y por eso Mashiach vino a través de una mujer, el cual nació sin pecado, se mantuvo sin pecado, nunca pecó, y por ende, según la ley, tenía que vivir. Pero al matarlo, entonces Yahushua, por decirlo de alguna manera, le quitó el poder al enemigo. Y todo aquel que en él crea recibe el perdón de pecados, porque él fue perfecto. Y si estamos en él, somos uno con él, y por ende seríamos perfectos también. Por ende, lo importante es entender lo espiritual, ser uno en espíritu, andar en un mismo espíritu, para que nos enseñe las mismas cosas. Y por ende, cuando uno confiesa a Yahushua, vamos en un mismo camino. Cuando se confiesa a Jesús, que es un nombre erróneo para referirse al Mesías, entonces viene un espíritu diferente, el cual va a meter confusión a las iglesias. Por eso es que todas las iglesias tienen doctrinas diferentes, porque siguen un espíritu de error, el cual enseña doctrinas diferentes. Y si ese fuera el espíritu verdadero que enseña las escrituras, no tendría que haber esa división. Entonces, si hay personas tratando de hacerlo mejor en esas iglesias, y cada uno sigue el nombre de Jesús, por ende deberían seguir una misma doctrina, pero cada uno sigue una doctrina diferente, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, etc. Por ende no es el espíritu del Padre, porque ese espíritu debería entonces enseñar correctamente a cada uno y un mismo camino, que es Mashiach, y lo que dicen las escrituras. Deberían de llevarlas a que cuando leen las escrituras se entienda lo mismo, pero no, es porque es un espíritu de confusión, el cual está enseñando, está dividiendo, y el Padre no manda la división, manda la unidad. Entonces, a lo que voy es que si siguieran a Yahushua, todas siguieran un mismo camino, porque van a traer un mismo espíritu. Un espíritu de verdad que no va a traer confusión. Ese es el punto, el espíritu de verdad, el espíritu apartado del mal, apartado de la confusión, sino que es un espíritu de orden. Entonces sigo. Entonces, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Yahushua tenía algo más grande que ofrecer, y era a sí mismo. Por eso la escritura también está escrito que no hay amor más grande que dar la vida por un amigo. Yahushua dio la vida por nosotros para que fuéramos salvos. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Mashiach, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, según la Torah, según la letra. Entonces, si Yahushua estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque aún todavía hay sacerdotes según el orden de Leví que presentan las ofrendas según los sacrificios, según la letra. Y Mashiach no es según la letra, sino que es según el espíritu. La Torah, la letra, hablaba de Mashiach, pero los judíos se quedaron en la letra. El enemigo se quedó, les enseñó letra, y tenía que haber enseñado el espíritu, pero el enemigo quería la alabanza para él y no para Mashiach. Por ende, no, entre otras cosas, no, por eso es que no deja que las personas vean lo espiritual, y sobre todo si están invocándolo a él con títulos y nombres incorrectos que ha metido él mismo para que la gente lo alabe a él. Entonces Yahushua no podría ser el sumo sacerdote, porque aún se presentan ofrendas y sacrificios según la ley, y él es espiritual, todo es espiritual. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí mismo lo está confirmando y lo ha venido diciendo reiteradamente, como Hebreos nos habla de la sombra, le habla a los hebreos verdaderos, a los Yahudim verdaderos, como dice Romanos 2, si no me equivoco, que el verdadero Yahudim, el verdadero Yahudí, o sea, quien alaba a Yahweh, es del espíritu y no de la carne. Es el que se hace la circuncisión en espíritu y no de la carne, porque la carne para nada aprovecha. Y si vamos a estar ante el Padre, tiene que ser en espíritu, de que va a aprovechar mutilarse el cuerpo. Entonces este libro nos enseña a los hebreos que lo somos en espíritu, a los Yahudim que lo somos en espíritu, como el Antiguo Testamento es una sombra para entender lo verdadero, como tenía que quedar escrito para entender algo espiritual, como Yahweh
si nos hizo en esta dimensión terrenal, física, literal, tenía que enseñarnos también con cosas literales para que entendiéramos algo más profundo de ahí. Lamentablemente las personas nos quedamos o nos quedábamos, o muchas todavía se siguen quedando en la letra. Y tenemos que ver lo espiritual. Entonces dice, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Entonces dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, el templo, diciéndole. Entonces a Moshe se le dijo que era una sombra de lo verdadero. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, a Moshe se le mostró un modelo en el monte cuando estuvo ante el Padre. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, entonces si el Antiguo Testamento hubiera sido sin defecto, el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, no se hubiera procurado lugar para que viniera Mashiach, que muriera por nuestros pecados y así dejar un mejor pacto, un nuevo pacto, con mejores promesas. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, si hubiera sido perfecto, no hubiera tenido que venir Mashiach, que es lo perfecto. Por ende, era una sombra, por ende era imperfecto, porque una sombra solo es algo distorsionado, oscuro, si se quiere ver, aunque no estoy diciendo que obviamente la escritura de Yahweh sea oscura en lo más, pero como dice Pablo, como cuando dijo Pablo, ahora en este momento vemos como distorsionado, más veremos claramente. No lo dice con esas palabras, pero estoy parafraseándolo. Entonces, aquí nos está dejando claro cómo el Antiguo Testamento era una sombra de lo porvenir. Entonces dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto. Entonces en Jeremías estaba profetizado cómo Yahweh nos daría un nuevo pacto, para que en él tuviéramos el perdón de pecados y tuviéramos la entrada a la nueva tierra. Dicen, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Entonces, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto no se mantuvo en el pacto, no se mantuvo de la mano de Yahweh, sino que empezaron a adorar otros Elohim y se descarriaron y querían volver atrás, y nosotros no somos de los que volvemos atrás, nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Nosotros somos que si nos caemos nos levantamos y seguimos, no nos caemos y echamos para atrás o nos quedamos en el barro, en el pecado. Entonces tenemos que seguir hacia adelante. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Entonces, si uno se devuelve atrás, si uno no sigue la voluntad del Padre, si uno no sigue la instrucción del Padre, entonces Yahweh vuelve su rostro. Y por eso la Escritura dice que la religión verdadera es la que se aparta del mundo sin mancha, entre otras cosas. Porque nosotros no podemos andar en el mundo, o sea, no podemos darle la espalda al Padre porque seríamos enemigos de Yahweh. Si no estamos con Él, estamos contra Él. Entonces siempre tenemos que estar en su camino, que es Mashiach. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en la mente de ellos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Bueno, anteriormente lo que decía el verso 8, y aquí vienen días, o sea, también hablando, esto era profetizado en Jeremías, entonces, y aquí vienen días, cómo iba a pasar muchos años adelante, muchos años en el futuro, que iba a venir Yahushua a traer esto que acabamos de leer, el nuevo pacto. Pero también
hablándolo en este momento, o repitiéndolo en este momento, el libro de Hebreos, Pablo, y aquí vienen días, es como el final de los tiempos también, donde ese pacto va a ser confirmado y es como si se nos estuviera dando por primera vez, aunque no es por primera vez porque ya Mashiach lo dio, lo dejó escrito, pero los dos testigos vienen a confirmar, o la segunda manifestación de Yahweh en la tierra viene a confirmar el pacto, y poniendo también el testigo como Eliyahu, que viene con el testigo como Moshe, los dos testigos a confirmar también el pacto, a confirmar lo que está escrito. Entonces por eso dice, y aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, porque lo confirmará, como lo dice Daniel. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Entonces, en ese momento todavía también seguían una sombra, como hoy en día, durante estos 2000 años, después de que se fue Mashiach a la diestra del Padre, la gente ha estado en una sombra porque ha estado siguiendo a Jesús, ha estado siguiendo falsos nombres para dirigirse al Padre, porque cuando Mashiach murió los discípulos fueron muertos y a los discípulos se les prohibía también predicar en el nombre de Mashiach, en el nombre de Yahushua. Cuando los mataron, el nombre se ha perdido, y por eso está escrito en Isaías y en otras partes que el nombre se daría a conocer para que su pueblo, su iglesia, su congregación lo siguieran por su nombre y lo siguieran íntimamente de una mejor manera, en espíritu. Entonces, así como en los israelitas cuando salieron de Egipto seguían una sombra que era la sombra de la imagen, que tenía que quedar así por muchas cosas, al igual, aún estando disponible la verdad, en estos 2000 años han seguido una sombra. Y en este final de los tiempos, como podemos ver por muchas señales en la escritura, en este final de los tiempos se daría a conocer otra vez el nombre de Mashiach y del Padre, y por ende íbamos a conocer la verdad, ya íbamos a ver la imagen, y la vamos a ver más claramente cuando estemos ante el Padre. Entonces dice, entonces mi punto de todo esto, para que se me entienda, espero no enredar, es que cuando habla de que aquí vienen días, se refiere cuando vino Mashiach y cuando viene la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, y que vamos a confirmar el pacto, que vamos a tener un nuevo pacto. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el verso 10. Después de aquellos días. Entonces, después de que venga Mashiach, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, porque allí vamos a estar disponible el Espíritu que vino en la fiesta de Shavuot, 50 días después de que Mashiach murió, y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. También, hablando de después de aquellos días, también podríamos tomarlo entonces después del final de los tiempos. Ya no precisa que nadie nos enseñe, porque ya vamos a estar ante el Padre y todo lo vamos a saber, porque y pondré su corazón, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, hablando primeramente, en este final de los tiempos, con el nuevo pacto, entendiendo todas las cosas, entonces no precisa que nadie nos enseñe, como está escrito, que a través del Espíritu Él nos enseña todas las cosas. No precisa que nadie nos enseñe, el mismo Espíritu nos enseñará todas las cosas, dice la Escritura. Pero también es bueno congregarse, que eso no deje para que la gente diga, no quiero congregarme, porque también la Escritura dice que no seamos como los impíos que se dejan de congregar, porque también vamos a crecer. Y no es el punto que aún nos tenemos que congregar, pero también en casa no precisa que nadie nos enseñe, el mismo Espíritu nos se puede enseñar todas las cosas, y tomándolo para después de este final de los tiempos, para la tierra prometida, ya nadie no va a precisar de que nadie nos enseñe, porque vamos a estar uno con el Padre. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque ya en este tiempo ya todos vamos a conocer al Padre a través de Yahushua, que recibimos el Espíritu, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y en la vida eterna ya no vamos a necesitar de que nadie nos enseñe, porque vamos a estar uno con el Padre. Dice, porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, igual tomándolo de diferentes interpretaciones, porque la escritura está viva y siempre aprendemos cosas nuevas, dice que Yahweh dice que no me acordaré de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque al estar en Mashiach, Yahweh deja nuestras iniquidades del pasado a un lado y ahora nos ve limpios. Ante el Padre somos limpios. Y tomándolo al final de los tiempos, obviamente ya no se va a acordar de nuestras iniquidades porque ya estamos en espíritu junto a Él. Al decir, verso 13 dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, está próximo. Entonces, no como muchos cristianos dicen que ya está vencido o que ya no lo leen, no le toman la importancia de vida. Entonces dejan de tener mucho conocimiento porque hay mucha sombra de lo verdadero. Entonces podemos ir a la sombra y a través del espíritu ver la verdad también, o de otra manera como se puede ver. Entonces no que ya él esté vencido y que ya no haya que tomarlo en cuenta, sino que está próximo a desaparecer porque con el nuevo pacto adquirimos las promesas que Yahweh nos dejaba escrita a través de la Torá, a través de la sombra. Entonces cuando dice que está próximo a desaparecer, es como también en la vida eterna, como ya estaría desapareciendo por el hecho de que la escritura, por ejemplo, dice no matar. Ya en ese tiempo no se va a poder matar, o nadie va a querer matar, no es que una quiera matar. El hecho es que ya no va a haber asesinatos, por ende es que ya no puede estar el Antiguo Testamento. Entonces sería reacomodada la escritura, por decirlo de alguna manera. Por ende, entonces dice está próximo a desaparecer y tendríamos un nuevo pacto que es en espíritu, y eso es lo que quiere dar a entender, no hablando de que ya no tendríamos que tomar en cuenta, porque aquí mismo está tomando en cuenta una profecía de Jeremías, lo que acabamos de leer. Entonces sería ilógico. También nos dice que es una sombra de lo verdadero, entonces ahí podemos entender cosas las cuales el Padre nos dejó escritas para poder entender la verdad. Entonces en este capítulo pudimos ver que Yahushua es nuestro Kohen Gadol a la diestra del Padre. Ese es el punto principal, el cual intercede por nosotros ante el Padre. Por eso también la escritura dice en 1 Timoteo 2:5 de que Él es el único intercesor entre el Todopoderoso y los hombres. Vamos a leer a partir del verso 1, capítulo 2, para cerrar con el capítulo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de toda por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces aquí nos dice cómo tenemos que mantenernos en oraciones, rogar, pedir al Padre por todas las personas y mantenernos reposadamente en piedad y honestidad, ser justos, que es lo que el Padre también nos manda a hacer, y tener piedad de las personas, tener misericordia, así como Yahushua tuvo misericordia de nosotros, porque esto es bueno y agradable delante de Yahweh nuestro Salvador. Entonces tomemos en cuenta siempre ser honestos y tener piedad, porque es bueno ante nuestro Padre Celestial, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Yahweh nos manda a hacer esto por nuestro propio bien, porque Él aquí nos está diciendo que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, aunque Él sabe que no todos vamos a ser salvos. Él quiere que todos seamos salvos, pero nos deja en nuestro libre albedrío Él si queremos seguirlo o no, y Él nos da la instrucción. Ahora tenemos que seguirla. El punto también de estos estudios, como paréntesis, es que las personas traten de entender lo esencial o bases fundamentales de las escrituras a través de lo que vamos leyendo. Entonces me gustaría ir enfocándome en ese punto para que podamos crecer y que este canal sea de bendición en el sentido que puedan encontrar al Padre por medio de las escrituras, por medio de Yahweh y Yahushua, sus verdaderos nombres, y con bases, siento yo, fundamentales, sin una falsa doctrina que trae los espíritus de error. Y si quieren ver más en profundidad, les recomiendo mucho el canal El Camino de Yahweh, YHWH con Koresh, para que puedan ir más profundamente. Entonces
¿cómo podemos ir viendo que Yahweh quiere el bien para nosotros? Por ende nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Yahweh y los hombres. Un solo Elohim, Yahweh, no Jehová, no Dios, no Buda, no Alá. Yahweh, el que causa existencia, el que por medio de las escrituras dejó profetizado cómo iba a venir su hijo Mashiach a morir por nuestros pecados, tanto el día, el mes en que él iba a morir, y cuando vino se cumplió esa profecía que estaba escrita cientos de años atrás. Por ende es una prueba dentro de toda la escritura. Hay muchas pruebas obviamente, pero por ejemplo es una prueba de cómo la escritura es perfecta y cómo la escritura que tenemos, hebrea, describe a un creador todopoderoso que su nombre es Yahweh, el que causa existencia, y que su hijo es Yahushua, el que causa salvación. Yahweh me salva, y que por medio de él llegamos al Padre, y que él nos enseña el futuro o lo que va a venir antes de que nosotros lo hayamos pensado, o nos enseña antes de que pase por medio de sus escrituras, y que él es el único Elohim. Hay un solo Elohim, Yahweh, un solo mediador, Yahushua. Dice, y un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yahushua, hombre, Yahushua el Mesías, hombre. Entonces el único mediador es Yahushua, que vino y murió. Por eso no hay que pedirle, por ejemplo en el catolicismo, a los santos, o igual en el catolicismo que le piden a María, que ni siquiera es la madre del Mesías Yahushua, porque la madre del Mesías Yahushua se llamaba Miriam. Ellos adoran a María, ellos adoran a la Reina del Cielo, la cual está en Jeremías, que está muy mal. Ellos adoran a una imagen, que detrás de esa imagen lo que hay es un demonio, entonces ellos están adorando demonios. Igual a los que adoran otro tipo de cosas, la plata, está idolatrando a Gad, a la fortuna, a Dios, que es Zeus. Yahweh es el creador. Entonces tenemos que pedirle a Yahweh, que es el único intercesor entre Yahweh y los hombres, a través de Yahushua el Mesías, por medio de nadie más. Dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yahushua el Mesías, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces quería leer esto de 1 Timoteo 2:5 para que quedara un poco complementado, porque al principio del capítulo vimos en Hebreos que Yahushua era el sumo sacerdote, que está a la diestra del Padre, que ese era el punto principal, como él es el mediador, como él, al ser el abogado nuestro, al estar en él, ya somos limpios ante el Padre y no recibiremos juicio, porque tenemos que juzgarnos todos los días para ver qué estamos haciendo mal y no hacerlo, y por ende llegar a ser perfectos, como nos manda la escritura, que debemos de ser perfectos. No tenemos que poner excusas. Si nos equivocamos en algo, pidamos perdón. Si no estamos haciendo algo bien, rectifiquémoslo. Hagamos teshuva, hagamos arrepentimiento, hagamos una reintrospección para ver qué estamos haciendo mal y así poder saber y entender que tenemos que hacerlo mejor. No pongamos excusas ante las cosas, sino que más bien démosle frente y cambiemos. Espero verlos más seguidamente por ese canal. Bendiciones, y que el Padre Yahweh Todopoderoso los guíe y les enseñe a través de su Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu apartado que viene a través de Mashiach, Yahushua. Amén.